Menudo tema, Angélica, los pleyadianos. Los pleyadianos. Este es un tema muy interesante porque abarca muchos capítulos y muchas facetas diferentes de la historia humana, desde luego, pero también de la historia en general, de la historia de la creación, divina, Angélica, y incluye varios episodios. Los pleyadianos, que algunas personas han hecho escritos sobre ellos, han hecho ya videos también, se han hecho mucha información se ha tratado de obtener sobre ellos. Hay algunas personas que canalizan también información como tú, Angélica, que han obtenido información, algunas veces verdadera, algunas casi verdadera y otras muy errónea, Angélica. Otra es completamente errada. Y esta diferencia entre una canalización que es pulcra y que es perfecta, una canalización medio medio y otra completamente errada, es simplemente la diferencia, la gran diferencia es porque las personas no preguntan en el lugar correcto. Esa es la diferencia, Angélica. Cuando una persona que canaliza no canaliza en el nombre de Dios, puede estar segura de que su información no es la verdadera, que carece de esa parte sagrada y esa parte pulcra y esa parte real, Angélica. Así que cuando una canalización, cuando un canalizador o una canalizadora de los registros akáshicos da información, habrán de preguntarle, si ustedes quieren estar seguros de que esa información es real, habrán de preguntarle o el canalizador si su fuente, además de ser los registros akáshicos, es Dios. Cualquier otra respuesta diferente a Dios, entonces quiere decir, es sinónimo de que la respuesta no será completamente verdadera. Estas respuestas que tú estás obteniendo, Angélica, cuando llegas a la Akasha, son de Dios, porque tú das a Dios durante tus plegarias y cuando realizas esta preparación antes de conectarte en la Akasha, utilizas este acceso que le das a Dios exclusivamente para poder decir lo que Él quiere decir o lo que Él pretende decir y que tú aceptas y accedes. Esto quería explicar. Gracias, Arcángel. Y entonces, retomando el tema de los pleyadianos y de la información que existe por ahí en internet, alguna verdadera y otra no tanta, yo te voy a decir exactamente, y voy a decir a las personas que están interesadas viendo este video, voy a decir exactamente quiénes son y más cosas. Los pleyadianos son, dentro de las razas humanas, aquellos que fueron creados fueron los segundos en haber sido creados por Dios. Dios pensó primero en crear a un grupo de personas y este grupo de personas, esta primera onda, esta primera línea, primer grado, esta primera corriente de personas se llamaron interestelares. Estas personas interestelares están conformadas por personas que tienen dones que nosotros llamamos básicos, que no tienen nada de básicos, en realidad son dones muy potentes y dones muy fuertes, que tienen capacidades muy especiales, pero que nosotros llamamos primarios, porque si no existieran esas capacidades primarias, si no estuvieran ahí presentes, entonces las relaciones humanas y el mundo en general se estaría aún más, como ustedes dicen, de patas para arriba. De patas para arriba. Estas personas interestelares
fueron creadas por Dios como primer grupo de personas. Muchas de ellas aceptaron precisamente reencarnarse por primera vez e ir a la Atlántida, a reencarnarse durante los 3 periodos que existió esta Atlántida, estos 3000 años, Angélica. Este grupo de personas interestelares que tienen dones básicos y al mismo tiempo potentes, que sin estos dones no podrían existir muchas cosas, Angélica. Entre estas personas se encuentran algunos miembros de tu familia, no todos, pero algunos miembros sí. Entre estos interestelares que fueron los primeros enviados y los primeros creados, Angélica, te encuentras tú, Angélica. Se encuentra William también. Se encuentra tu padre. Se encuentra tu abuelo. Y se encuentran otras personas, Angélica, también. Algunas amistades que tienes. ¿Por qué ustedes y por qué otros no? Lo que sucede, Angélica, es que este grupo de personas interestelares, Angélica, esta primera onda, contenían dones como por ejemplo el reconocimiento de las plantas, el poder cultivar dichas plantas para hacer crecer más y más y más. Otras personas cuyo don era poder comunicar y ser un medio de comunicación entre el más allá, como ustedes lo llaman, entre el mundo celestial y el mundo terrenal, que es particularmente el don que tú tienes, y las personas que tienen un don así como estos que te estoy diciendo, como por ejemplo tu hijo, o por ejemplo otras personas que también canalizan. Estas personas también forman parte de este grupo de interestelares que fueron creados primero, las personas que se dedican a la creación de plantas, a poder sembrarlas, a identificarlas, a saber cuál va combinada con cuál. Angélica, también forman parte de esta primera creación. Así como las personas que son expertas en comunicar, Angélica, la comunicación que viene de la mano de la palabra son dones muy importantes, muy avanzados, aunque nosotros los llamamos básicos porque fueron hechos primero, ya lo has entendido, pero son muy importantes porque la palabra es una herramienta muy potente, y aquellas personas que tienen este don de la palabra saben utilizarla de forma perfecta, están conectados, altamente conectados y de forma inmediata, casi siempre con su yo superior. Digo casi siempre si la persona se encuentra caminando de la mano de Dios. Si la persona no decide caminar de la mano de Dios, pues entonces a veces sus recomendaciones y a veces lo que dice no es tan coherente, no es tan pertinente y tan positivo, por así llamarlo, o de alta vibración. Pero si la persona que tiene ese don de la comunicación, de la palabra, tiene la elocuencia, tiene la perfecticidad de su diálogo, porque está conectada a ella misma, a su yo superior directamente. Y así otros tantos, como la sanidad, Angélica, las personas que sanan a través de las plantas, a través de la humificación, a través de las palabras, de la imposición de manos, tantas y tantas formas que se desarrollaron. Esos son dones primarios y también forman parte de este grupo de personas interestelares. Es importante que yo explique esta primera raza humana que se llamó así y que se sigue llamando así, porque no es que ya no exista. Ustedes existen todavía, solamente el tiempo ha pasado, y es importante que yo explique esto para que después comprendamos quiénes son los siguientes, la siguiente
onda, la siguiente oleada de personas que fueron creadas por Dios y por qué. Cuando estos seres humanos interestelares, Angélica, vivieron durante estos años en la Atlántida, descubriendo tantas cosas hermosas y maravillosas, poniéndole nombre a esto y aquello, y viendo cómo era esa vida piloto en este mundo idílico y perfecto que se llamó la Atlántida. Se dieron cuenta, desde luego, que existían algunas necesidades. Nosotros lo notamos de igual manera. Las personas desarrollaban sus dones, desde luego, de una forma muy abierta y muy simple. Todas las personas utilizaban sus dones para ayudarse a ellas mismas, para ayudar a sus alrededores, y todo parecía marchar de forma perfecta, pero aún así existían algunos espacios blancos que teníamos que aprender nosotros a llenar, que teníamos nosotros que llenar de forma eficiente, algunos espacios en blanco energéticos. De pronto, la persona que canalizaba, por ejemplo, así como tú lo estás haciendo, que únicamente es a través de la voz, en algunas situaciones puedes tener algunas visiones que nosotros te mostramos, Angélica, algunos olores, de pronto algunos ruidos, pero específicamente en algunas ocasiones era necesario y muy importante tener a una persona que canalizara únicamente la parte visual, por ejemplo, únicamente la parte olfativa. Una persona que pudiera canalizar a través de los sentidos, una persona que pudiera curar no solamente con las plantas, sino también a través del arte, como el canto, como por ejemplo la pintura, como por ejemplo la danza. Otras personas que pudieran desarrollar las plantas para darles un toque sanador, pero no para reparar huesos o para reparar hígados o corazones, sino personas que se dedicaran a realizar curaciones con plantas, pero para sanar el psique, el bienestar mental. Se necesitaban diferentes personas, así como aquellas que pudieran crear aparatos, aquellas que pudieran observar las necesidades de los humanos y que tuvieran de pronto esa chispa que le viene para poder crear objetos que ayuden a los humanos a tener una vida más fácil. Eso también es un don, el don de la creatividad, pero de la creatividad no artística, aunque también, sino de la creatividad de la creación de herramientas de ayuda para los humanos. Estos pequeños huecos de personas que faltaban, que eran necesarias su presencia y su existir, entonces se llevó a cabo. Después de esta oleada, de estos 3000 años en los que existió la Atlántida, Angélica, se dieron cuenta que faltaban estas personas, y Dios, que somos todos nosotros, el mundo celestial, en conjunto con los humanos también de aquel momento, en su parte celestial, acordamos que era momento de llenar esos espacios. La Atlántida sucumbió, así como había estado previsto, ya que era un piloto. La Atlántida sucumbió y entonces se dio inicio a un nuevo mundo en donde el libre albedrío era la regla principal, y sigue siendo ese mundo, y sigue siendo el libre albedrío la regla principal. Esa es la única regla que existe para nosotros,
para nosotros hacia ustedes. Ustedes todos tienen el libre albedrío y ustedes pueden solicitar o no nuestra ayuda. En el mundo idílico de la Atlántida, nosotros llegábamos a ayudarlos en los momentos en los que veíamos que necesitaban ayuda. Ustedes también solicitaban nuestro servicio, nuestra aparición, cuando sentían que necesitaban ayuda, pero nosotros también podíamos venir. Después de este periodo, se decidió que el libre albedrío era lo que tenía que reinar, que todo mundo podía ser libre completamente de tomar las decisiones que ellos desearon a partir de la edad de los 14 años y en adelante. Y es en esta segunda oleada, en este nuevo mundo, en donde los pleyadianos se unieron a nosotros, se unieron a este grupo de personas, a este grupo de humanos que antes existía y que existió primero que todo, a los interestelares, aquellos sabios, aquellos ancianos, por así llamarlos, dueños de conocimientos antiguos, necesitaban compañía, necesitaban ayudantes, y los pleyadianos llegaron. Los pleyadianos llegaron y fueron y siguen siendo humanos con libertad, con la libertad de libre albedrío como todos ustedes, y que se dedican a casi las mismas cosas que ustedes. Tienen dones similares, tienen dones complementarios. La única diferencia entre ellos y los interestelares es que los pleyadianos no se encontraban aquí antes. Ellos fueron siendo creados a través de los años y algunos de ellos no tienen tantas vidas vividas. Son almas relativamente nuevas, por así llamarlos. En todo caso, a los más antiguos, pues les faltan esos 3000 años que ustedes tienen de creación, que los interestelares tienen de creación. Pero ellos han aprendido perfectamente, porque los hemos dotado de capacidades extrasensoriales muy elevadas. Los hemos dotado de un sentimiento, de una sensación, de sensaciones y de percepciones físicas, mentales, telepáticas, muy fuertes. Los pleyadianos son personas altamente sensibles que se encuentran en este mismo momento, Angélica. Son personas que están apoyando fuertemente a la causa animal, que están apoyando fuertemente también a la causa de la deforestación, de la tala de árboles incesante, y que tienen un sentido de la ecología y de la armonía y del dejar ser a la naturaleza así como es, muy alto. Tienen esta visión de la vida muy limpia. Ellos son los pleyadianos. Los pleyadianos, Angélica, no tienen una edad en especial, así como tú lo estás pensando. No son personas que apenas ahorita pueden tener 10 años, pero también pueden tener 2 años y también pueden tener 80 y 60. Eso no tiene nada que ver, Angélica. Son simplemente la diferencia que hay entre ellos y los interestelares es esta que te dije antes, el haber sido creados 3000 años después que los interestelares. Las capacidades que ellos tienen son capacidades fuertes con las cuales nacen, con las cuales desde pequeño se desarrollan. La diferencia de los interestelares y los pleyadianos
es que los interestelares saben que tienen este don. Su yo superior lo sabe, siempre lo ha sabido, pero el humano reencarnado, el interestelar reencarnado, le lleva un tiempo volver a recordar ese don. En cada reencarnación es un reset y es un recomienzo, a pesar de que su don siempre está ahí y que sus guías le están mostrando en todo momento. Acuérdate que tienes un don, te recuerdo que tienes un don y que te puede ayudar, puedes utilizarlo durante la mayor parte de su infancia y de su adolescencia. Y es después, aproximadamente entre los 27 y los 37 años, que este don se despierta y toma un impulso muy fuerte y muy grande, Angélica. Y ya después no se despega de ellos hasta la nueva reencarnación, y así es sucesivamente. Estas personas interestelares tienen dones muy profundos, muy fuertes. Y en comparación, entonces, con los pleyadianos, quienes también, desde luego, que tienen dones muy fuertes y muy conectados. La diferencia es, como digo, que ellos desde pequeños han sido dotados con ese es el regalo que Dios les ha dado, dotados desde pequeños, para que desde pequeños puedan desarrollar y puedan guiar también a su nivel, a su escala, a los niños, a los adolescentes que se encuentran ahí y hasta sus propios padres. Gracias. Y Arcángel Raciel, perdón por la interrupción, pero ¿por qué los interestelares Dios no decidió que también desde chiquitos se acuerden de su don y que también puedan hacer como los pleyadianos, ayudar a la gente y no tengan que pasar todos estos años sin recordar su don y ya de un momento a otro? ¿Por qué? ¿Por qué no Dios hizo que también los interestelares recuerden desde siempre su don? Esto es algo de regalos, Angélica. Esto es un sistema de regalos. No siempre lo que parece brillar es oro. Esto a ti te parece muy hermoso y lo es. El hecho de que una persona pleyadiana desde pequeña sepa cuál es su don, sienta cuál es su don y lo quiera desarrollar. Porque esas personas, Angélica, esas personas también en el mundo humano, algunos de ellos no se encuentran, muchos de ellos no se encuentran en el mismo nivel energético. De hecho, la gran mayoría, ellos se reencarnan en familias que tienen niveles energéticos bajos a muy bajos, que llevan muchos siglos sin avanzar en cuanto a espiritualidad se refiere. Y entonces son niños que en algunas ocasiones no son tan comprendidos, pero ese es el rol también. Ellos saben que esto sucede y que esto va a ser así y aceptan con mucho amor de la mano de Dios este desafío. Desde pequeños los padres se hacen preguntas de por qué este niño actúa de esta forma, esta niña es así, por qué hace esas preguntas, por qué tiene estos pensamientos, por qué opina de tal manera. Son personas que recuerdan y utilizan sus dones desde muy pequeños, pero también desde muy pequeños comienzan a sufrir, por así llamarlo, de este escepticismo, en algunas ocasiones rechazo. Así que no todo lo que te parece brillar es oro, Angélica. Ustedes o las personas que forman parte de los interestelares son personas que por haber aceptado reencarnarse en estos años, en estos 3000 años de la Atlántida, y por haber sucumbido de la forma en la que sucumbió,
Y aún así haber aceptado esta reencarnación, estas diferentes reencarnaciones ahí, muchas bellas y la última difícil. Entonces Dios ha dado este regalo a las personas interestelares, el poder hacer un reset, por así llamarlo, de algunas cosas que por el momento, cuando se es niño y cuando se es adolescente, no se requieren, vamos a llamarlo. Es una especie de vacaciones, vacaciones en el mundo humano. Y después a esta cierta edad que te dije antes, 27-37, ahí empiezan a despertar el verdadero don. Ahí es, Angélica. Es por eso. Gracias, Arcángel Reyes. Y los pleyadianos, entonces, Angélica, son personas como cualquier ser humano que puedes encontrarte en la calle, con esta gran sensibilidad, con esta gran conectividad también con ellos mismos y con la naturaleza, sobre todo, con la Madre Gaia y con el mundo celestial también. Son personas que están ahí para dirigir a otras personas que se encuentran un tanto alejadas, que todavía no han escalado todos los niveles que se supondría que ellos tendrían que haber escalado desde hace algunos años. Están ahí para ayudar. ¿Me podrías decir, por favor, quiénes son pleyadianos? La gente que yo conozco, ya me dijiste que yo soy interestelar y William también, mi papá, pero de la gente que yo conozco, ¿quiénes son pleyadianos? ¿Quiénes son? Me está diciendo una colega del trabajo. Ujú. La hija de mi esposo. Ujú. Vale. Mi hija también. Mi abuela. ¿Por qué mi abuela? ¿Cuál era su don? No le he preguntado antes. Tu abuela, Yolanda, Angélica. Yolanda. Yolanda tenía el don de la unificación. El don de la unificación. De la manipulación de masas, pero la manipulación no en su forma negativa, en su forma prolífera, en la manipulación en su más pura definición, como manipular, juntar, modelar, acomodar personas y dirigir. Ella, Angélica, pleyadiana. Eso, ¿qué otras diferencias hay, por favor? Los pleyadianos, Angélica, son personas altamente sensibles. Son personas que pueden ser vistas en el mundo humano como que todo les puede, como que las personas tienen que tratarlas de una forma muy tranquila y muy sensible porque son personas que se pueden herir fácilmente por esta sensibilidad que tienen a flor de piel. Son personas que pueden y suelen abrumarse rápidamente, que controlan un tanto mal el estrés. Les hizo falta esta, esta última vida en la Atlántida para comprender el estrés extremo. Y entonces esta connotación, situaciones estresantes, las viven de forma difícil. Pero esto puede cambiar, desde luego, si una persona pleyadiana está viendo este video y que no desea ser así, que no desea tener este estrés permanente, entonces puede solicitar la ayuda a Dios para que este estrés sea quitado. Pero así es una persona pleyadiana.
es muy ayudadora, piensa mucho en los demás, más que en ella misma. Una persona pleyadiana desea ayudar, siempre está pensando y queriendo ver de qué forma poder darle ventaja o darle lo mismo que ella tiene a alguien más. Para ella, este concepto de individualidad es un tanto diferente al que viven las personas interestelares. Las personas interestelares son personas en su mayoría un tanto solitarias que les gusta vivir su espiritualidad de una forma alejada, más como observadores, personas observadoras de lo que sucede en su alrededor y personas a las que se les puede preguntar. Son los viejos, son los ancianos, son los abuelos, los sabios, los sabios. Ellos son los abuelos, ustedes, los interestelares, son aquellos sabios que se les pueden preguntar cosas. Los pleiadianos son como si fueran sus hijos, ustedes están viendo lo que ellos hacen y están contentos y están orgullosos de su trabajo y pueden ir a rescatarlos de pronto si necesitan una ayuda, un consejo, una guía, una mano amiga o un tú puedes, lo estás haciendo muy bien, es así exactamente como es, perfecto. Estas palabras para que le vaya mejor o para que haga las cosas mejor. Ese es el papel que ustedes tienen, más o menos. Las personas interestelares, los humanos interestelares son personas muy decididas, son personas muy seguras de sí mismas, que lidian fácilmente con el estrés. No se estresan a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Son personas muy confiadas en sí mismas y por lo tanto en Dios. Son personas que han pasado por roles muy diferentes, muy variados y muy fuertes, que han cruzado aprendizajes bastante fuertes, que los han forjado y los han hecho así como ustedes son, rudos. Eso es, si pudiéramos ejemplificarlo de una forma chistosa, sería como ustedes, los interestelares, eso es, son los abuelitos. Los pleyadianos son los hijos. Y a los abuelitos se les respeta porque han vivido, conocen, saben lo que están diciendo. Eso es, Angélica. Existen otras razas, desde luego, otras razas humanas que se han ido agregando, que se fueron agregando a través de los años, según la necesidad celeste y humana. Y podríamos hablar de esas otras razas humanas, Angélica, en otros videos. Por el momento creo que esta es una buena compilación y una buena definición y explicación de lo que son los humanos interestelares y los humanos pleyadianos, que en realidad son de la misma familia, solo que no nacieron al mismo tiempo. Es así, Angélica. Espero haber respondido todas tus preguntas. Si acaso alguien tiene más preguntas sobre este tema o quisiera profundizar en algo, puede dejar un mensaje a Angélica y si ella lo autoriza, haremos otra comunicación. Agradezco, Angélica, por este momento, por esta canalización tan hermosa que hemos hecho hoy, tan verdadera, tan fuerte, que va a despejar ideas, que va a despejar cuestionamientos que algunas personas tenían y que ahora han quedado despejadas, abordadas. Así es.
Dios está creando una burbuja de protección altamente eficaz, impenetrable alrededor de ti, de tus hijos, Leonardo, Mateo, Valentina, de William, de Carla, de tus mascotas, Nina, Maggie, de las mascotas de tus hijos, de todos los niños, animales del mundo y de toda la creación divina en este momento. Así es. Gracias, Arcángel Raciel. Gracias a Dios. Gracias a Dios.